Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Habíamos planeado empezar este video en otro lado, en Trancoso, encontrando el camper, después de haber pasado unos días hermosos en Caraíba, pero todavía... Es así, cuando uno vive mucho, tiene muchas aventuras. Son las 8:30 de la noche. Salimos hoy a las 3:30 de la tarde de Caraíba, tomamos la canoa y empezamos a viajar con los chicos para llegar a Trancoso. Empezó a llover. El camino está muy feo, hay mucha tierra con barro. Y un camión quedó cruzado, bajó 100 metros, llegó a trabar el camión, pero está cortando la única ruta que hay. Así que estamos acá varados. Autos pequeños pasaban, pero la Sprinter, que es más ancha, intentamos pasar. Y pasó esto, que les vamos a mostrar a continuación. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen sus instintos más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Despacio. ¡Ah! No. No pudimos pasar, como vieron, así que por suerte no pasó nada, solo se rompió el espejo. Volvimos, logramos estacionar. Ahora viene un tractor para tratar de ayudar. A todo esto estamos re lejos de toda civilización, O sea, no tenemos señal. 20 kilómetros todavía para llegar a Trancoso. Está lloviendo, parece una película, de noche, lloviendo. Todos los brasileños que gritan y nosotros no entendemos nada. Viene un tractor, no pudo pasar para ayudar, ahora acaba de llegar un segundo tractor. A todo esto tuvimos que mover la Sprinter de los chicos porque estaba muy cerca del camión. Era un peligro. El tractor que vino no tenía frenos, entonces no podía ni siquiera pasar por al lado del camión y el miedo era que se iba para atrás. Así que todo esto una odisea. Increíble. Ahora estamos esperando que este segundo tractor logre acomodar la tierra que está al lado porque es abismo. Un precipicio. Y Para mí no pasa, pero bueno. Vamos. Yo creo que se acomoda la tierra para que pase el tractor grande para poder sacar el camión, que ahí nosotros vamos a poder pasar. para completar la situación, no deja de llover, esto es puro barro y encima, digamos, o sea, si logramos salir de acá, o sea, si logran sacar al camión y eso, sí o sí nos vamos a tener que mover y salir de acá porque es re peligroso, es la única ruta que hay, entonces tampoco es seguro quedarnos a dormir acá y este es un camino que recomiendan no hacer con lluvia. Así que bueno, estamos viendo si el tractor logra sacar el camión. Ya pasó por lo menos, pero ya logró aplanar un montón la tierra y ahora está intentando pasar el segundo tractor, que este es el que, si pasa, trata de mover el camión. Así está la tierra mientras está súper jabonosa. Pasó. ¡Yujú! Bueno, problema 1 resuelto, ya pasó el tractor. Ahora tiene que intentar mover el camión. ¿Qué aconteceu? Deu bom. El camión chiquito pudo abrir paso para que pase el camión grande y el camión grande pudo sacar el camión. Ahora vamos nosotros. Va embora. Vamos. Bye, 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 bye. Pasamos de primera. Estamos acá esquivando tractores y camiones, pero hay mucha gente porque hace como, ¿cuántos? 5 horas que está todo cortado. Sí, 5 horas, ¿no? Sí. Son las 9 de la noche. Ahí vamos. Hola. Llegamos. ¿Cansado, David? Nossa, estou morto. Quero dormir, por favor.
La carita de cansado de todos. Buenos días, un día más en Brasil. Anoche llegamos tardísimo, estábamos reventados. Llegamos al estacionamiento donde teníamos el camper. Por suerte todo bien, estaba todo espectacular. Nos fuimos a dormir a una estación de servicio que estaba ahí cerquita. Llovió un montón, sigue lloviendo. Y nos estamos yendo para nuestro próximo destino. La verdad que lo que hice ayer fue... Nada, siempre decimos lo mismo, que son los momentos que quedan de recuerdo y que uno siempre va a tener para contar. Me gusta mucho una frase de Galeano que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito a mí me contó que estamos hechos de historias. Así que estas Qué son romántica te levantaste hoy. Estas son las historias que vamos a acordarnos. Bueno, acá si doblamos a la derecha nos vamos para Arraial da Ajuda, que nosotros fuimos caminando desde Trancoso. Fue una travesía de unos 12 kilómetros que se la vamos a dejar acá a continuación. Acabamos de terminar de cruzar justo ahí atrás. Por suerte veníamos con zapatillas, al menos Santi y yo. Si no hubiese estado un poco duro porque mucha piedra, a mí no me gusta andar descalza. A Santi capaz que hubiese cruzado eso descalzo. ¿Vos lo hubiese cruzado descalzo? Sí, creo que sí, porque a mí no me hacen mal las piedras, pero es mucho mejor venir de zapatillas. Así que ahora vamos a seguir caminando, pero es importante protección, gorra, protector solar, traer agua, ver los horarios de la marea. Hemos llegado después de 9 kilómetros a Praia do Pitinga y nos la primera parada. Nos faltan 3 kilómetros para llegar hasta Arraial da Ajuda. Hicimos una paradita a comer. Llegamos tan cansados. Nos comimos toda la nana. Sí. Estamos muy ricos. Y la playa acá está re linda, ya hay un montón de gente. De unas piedritas con pescadito que está la gente ahí mirando. Vamos a descansar un ratito y seguimos. Después de 4 horas entre la caminata y un descansito que hicimos, llegamos a Arraial da Ajuda. Está lleno de gente, la primera vez que vemos así tanta gente en la playa. Y también queremos subir para conocer el pueblo, que dicen que es muy lindo. Ahora vinimos a conocer el centro de Arraial da Ajuda y subimos por una escalera muy linda que es donde está la iglesia, donde está la fuente de Nuestra Señora de Ayuda, y arriba está la iglesia donde se tiene esta vista hermosa que estamos teniendo ahora, y hay una gran tradición acá de colocar pulseritas, por eso se ve todo tan colorido con el mar de fondo. Y cuando estábamos subiendo ahí por las escaleras, al lado hay como una cascada que es la fuente de Nuestra Señora de Ayuda, que dice que si uno bebe ese agua o se baña, vuelve seguro a Arraial da Ajuda. Pero también, digamos, la gente venía acá y se hizo tan famoso por las cuestiones milagrosas o las curaciones que ocurrían gracias a ese agua. Y acá estamos en el frente de la iglesia Nuestra Señora de Ayuda, que fue construida en 1549 cuando llegaron los jesuitas acá, y después hubo una reconstrucción en el siglo XVIII, pero se mantiene la fachada principal. Los poderes milagrosos atribuidos a la Santa de los Navegantes, que es la protectora de acá de la iglesia, son tantos que hasta el día de hoy muchos peregrinos vienen acá en el mes de agosto a agradecer las gracias recibidas, así que es una de las iglesias más
antiguas acá en Brasil. Fuimos caminando y volvimos en colectivo, en tráfico, porque se había puesto bastante dura la caminata. Así que ahora seguimos viaje hacia nuestro próximo destino. Bueno, y volvimos al Atacadão porque los precios la verdad que estaban muy buenos, así que vamos a hacer una compra que se la vamos a mostrar toda en detalle en un próximo video. Bueno, nos estamos yendo del súper y ahora nos vamos a intentar resolver otra gran incógnita, que se nos terminó la garrafa de gas y acá usan diferente que en Argentina, así que enseguida les contamos cómo lo resolvemos. Primer lugar que vinimos y está cerrado. Lo primero que hicimos fue buscar en iOverlander, que es la misma aplicación que muchas veces usamos para dormir. Si no vieron ese video, se los dejamos acá arriba. Y no había nada marcado, así que empezamos a buscar por Google distribuidora de gas. Justo ahora hay un policía acá, enfrente de este lugar del gas, que le estamos preguntando si hay algún lugar que nos puedan recomendar. Estamos ahorita hablando con uno a ver si se puede llevar la garrafa y cargar la garrafa nueva y devolver una garrafa cargada mañana. Así que vamos a ver. Pero el pico para cargar es diferente, así que no sé si vamos a poder. Bueno, les voy anticipando la situación. Brasil tiene una boca diferente. Esta es la nuestra, Argentina, de 10 kilos. Esta es la brasilera, que es de 13 kilos, que el problema es que directamente no nos va a entrar a nosotros. Eso en primer lugar. Suponiendo que entrara, cuesta 260 reales la garrafa ya llena. Y este señor lo llamaron recién para ver si nos podía pasar gas de esta a esta. Dijo que él no hace eso y nos ofreció esta garrafa, que es de 8 kilos. Estamos viendo de hacer un trasvase de esta a esta, pero nos dicen que no es seguro. Así que bueno, enseguida les seguimos contando cómo sigue esto. No. Esto no es. Esa es la de 13 kilos, probándola. Y esta es la de 8 kilos. Entrar, entra. Después de muchas averiguaciones con amigos que están acá en Brasil, entonces lo que vamos a terminar haciendo es comprar esa garrafa, que es de 11 kilos al final, no era de 8 como nos dijo recién. Y el chico de acá nos regaló el regulador que se necesita para la garrafa brasilera. Ese es el de Argentina. Y ese es el de Brasil. Vamos a probar. Por allá. Así que finalmente tenemos garrafa brasilera, nos costó 300 reales. Este lindo atardecer y ahora con garrafa brasilera seguimos rumbo hacia el norte. Nuestro próximo destino es Itacaré, que no vamos a llegar hoy, sino que vamos a llegar mañana porque es bastante lejos, pero queremos ir avanzando despacito. Buen día, hoy día de viaje, dormimos en una estación de servicio. No todo es playa. Hola Gaby. Buen día. Los chicos de Libertad, Duda, de Get Outside. Buen día. Dormimos acá atrás de una estación de servicio. La verdad que estaba abierta las 24 horas, así que muy tranquila, con seguridad. Tenía wifi y miren qué linda vista. Finalmente, después de ya llevar un mes acá en Brasil, nos decidimos a pegar las banderitas. Vamos a pegar la de Paraguay y la de Brasil, porque si no viste ese video, te lo dejamos acá arriba, tuvimos que pasar por Paraguay para poder llegar a Brasil. En verdad estuvimos casi 2 años en Argentina, 2 días en Chile, un día para ir para Tierra del Fuego y un día para volver, un día en Paraguay y ahora llevamos
un mes y algunos días en Brasil. Pero bueno, las banderitas es de todos los países que tocamos. Exactamente, hemos pasado por ahí. Si nos ven, nosotros tenemos una aplicación que se llama Polarcep, les vamos a dejar el link, está en la descripción, que ahí vamos mostrando el recorrido y ahí te cuenta los países por donde uno está y te va mostrando todo, y dice que estuvimos en Chile y estuvimos en Paraguay, así que... Aunque conocimos poco, tocamos los países. Ahora sí, los 4 países que pasó nuestro camper: Brasil, Paraguay, Chile y Argentina. Estamos llegando a Itacaré, el camino para bajar, espectacular, miren este paisaje entre las palmeras, el mar, increíble. Bueno, hoy llegamos a Itacaré después de unas, no sé, 4 o 5 horas de viaje. 4 horitas y media más o menos. Nos estacionamos, era bastante un lío porque estaba domingo, las playas llenas, no había mucho lugar para estacionar, entonces nos ubicamos en una callecita y nos quedamos ahí. Yo sé que lo que voy a contar ahora, hay muchos de ustedes que ya lo siguen a los chicos. Nos vamos a encontrar con la Aldea por América. Ellos son una pareja argentina que está viajando hace... Ya son medio brasileros, que es una banda que están acá. Sí, hace mucho que están acá. Y hace 2 años que ya están viajando, viajan con un perro. Y muchos de ustedes, de hecho, nos estaban escribiendo y estaban esperando que nos encontremos con los chicos y que los conociéramos. Así que ahora vamos a grabar en este preciso momento, a vivo, el encuentro con los chicos. Aldeanos, reportarse. Una matata. ¿Cómo andan? Cuidado que el chacho es bruto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Santi? Eso ¿Todo lo que bien? era. Un placer, hermano. ¿Todo bien? Un placer. ¿Cómo Todo andan? más que bien. ¡Hola, chacho! No, yo pensé que era re chiquito el chacho. Enorme. ¡Chacho! Ahí está, ¿cómo están? Rincón. Juan. Y acá nos hemos encontrado. y La Chacho familia argentina. está ahí. Somos minorías. Ah, ahora vamos a hablar español. Bueno, y hoy tenemos invitación especial para cenar. Bienvenidos a nuestro hogar. Un placer tener a Hakuna Matata en nuestra casa. Muchas gracias por la invitación, chicos. Gracias a ustedes por venir. ¿Con qué nos vas a sorprender, Vale? Unas milanesas de berenjena con puré mixto y ensaladita. ¡Qué nivel! Y acá está el Chacho. Tomando agua con hielo, que hace un calor. Bueno, muchas gracias por la invitación, chicos. Vamos a invitarlos a ustedes a que escriban en los comentarios algo. Santi es del Trébol, de Santa Fe, y se fue a estudiar a Rosario. Y él a las servilletas le llama Rolisec. Al rollo de servilleta de papel es Rolisec. Que se llama Rolisec. No, chicos, Es se una llama marca, es una marca, servilletas de Rolisec, pero- papel. Vos le decís Rolisec a cualquier argentino, lo conoce. No. Para ¿Conoce mí lo sí. que es Rolisec? Para mí, si me decís Rolisec, no tengo idea lo que es. Y ahora acabo de venir acá a la casa de los chicos. Los dos han vivido en Rosario y los dos les llaman Rolisec. Rolisex. Sí, bueno. Rolisex. Yo quiero que 3-1. escriban en los comentarios cómo le dicen ustedes, Rolisec o servilletas de papel. Un lujo, lo rica están las milanesas. Sí, vi que ya le entraste a... Y aprovecho el día aguanté. que no tengo que cocinar, aprovecho. Bueno, se armó una noche muy linda. Miren, ahí están todos los motorhome estacionados. Trajimos unas lucecitas. Ahí no sé si se llega a ver, pero hay un fueguito prendido, haciendo unas verduras a la parrilla. Una hermosa juntada viajera. Buen día, jacuneros. Anoche dormimos acá, pasamos una noche re linda. Nos Praia levantamos do Tiririca. en la playa do Tiririca. Nos levantamos tempranito, hicimos yoga y ahora vamos a hacer una caminata para mostrarle otra playa. Se llama Trilha da Prainha, una playita que es bastante oculta. Hay que caminar unos 3 kilómetros más o menos, así que dejamos los vehículos acá y partimos para la caminata. Partiu. Partiu.
Llegamos a Prainha, una playa paradisíaca. Ahora le vamos a mostrar una toma con el dron. El agua transparente, la arena blanca y tiene hay como un barcito, compramos un azaí. Y este ya viene así industrial, viene con la cucharita y con la granola para ponerle, porque tenemos mucho agua. ¿Cuánto cuesta? Lo pagamos 12 reales. Me tocó cocinar, hacía mucho que no cocinaba. Vamos a hacer unas tapiocas rellenas. Los chicos fueron a hacer las tapiocas, Gaby y Domi. Y nosotros vamos a hacer el relleno. Vamos a hacer calabaza con queso y quinoa, una cebollita salteada. Y después vamos a rellenar las tapiocas. Vamos a ver cómo sale. Qué pinta que tiene esto. Falta agregarle un poquito de quinoa y queso. Vamos a esperar a que lleguen las tapiocas. Tenemos la casa llena de gente. Está Juan y Vale de la Aldea por América. Estos chicos que mucha gente ahora ya piensa que viajamos juntos en el mismo vehículo. Fonseca y Pacheco están en nuestra van, muy bien, durmiendo. Y ustedes están en su segunda casa. Exactamente. Bueno, los chicos hicieron. Acá tenemos tapiocas. Están perfectas. O sea, que ojalá que me salgan así algún día. Acá, ¿qué tenemos? Queso. Acá hay guacamole. Acá hay, ¿qué es esto? Berenjena con... Un mix de verduras, cebolla, morrón. ¿Qué es esto? ¿Quién, no sé quién hizo? Então, isso, Un invento que se domina. isso é hummus que deu errado. Virou um bolinho. Como se dice bolinho? Para nosotros parecen croquetas. Isso. ¿O buñuelos? No, también. Sí. Y acá, Santi. Calabaza con queso, cebolla y pimienta. Seguimos en Itacaré. En estos momentos vamos a ir junto con los chicos de la Aldea por América y Vale Liberdade para cruzar a otra playa que se llama Praia do Pontal. Vamos a cruzar en canoa porque acá a nuestras espaldas está el río que justo desemboca en el mar y el costo de la canoa es de 5 reales por persona. Hoy vamos a conocer otra playa distinta. Hicimos desde Itacaré hacia el suroeste, unos 15 kilómetros más o menos, y después tomamos una ruta para venir hasta el lugar donde estamos en este preciso momento, que es el acceso a la playa de Jerebasaçu. Y acá vamos a dejar la van que vinimos con los chicos, que cuesta 10 reales el estacionamiento, y después nos queda hacer una parte caminando hasta la playa. Lo que sí, el camino desde la ruta hasta acá son más o menos unos 3 kilómetros, y tiene sus pozos, pero se puede hacer. Nosotros lo hicimos ahí con la van de los chicos, viniendo despacio se puede hacer. Esa fruta no sé qué es. Santi está un poco mal de la panza. Comí algo que me cayó mal porque anoche no cené, hoy al mediodía no ni desayuné ni almorcé y estoy así como sin hambre. Suponemos... Ahora no tengo muchas ganas, pero bueno, todo sea por llegar a la playa. Esto es lo que decía Santi recién. Tiene una forma rara. Parecen Minions. Parecen Minions. Acá llegaron los brasileros. ¿Qué fruta es? Jaca. ¿Y qué se hace con esa fruta? Ela é bem docinha, ela lembra o sabor da banana, até de tão doce que ela é. Mas ela verde, você pode colocar na panela de pressão e fazer
carne de jaca. Obrigada pela explicação. Vai ter que hacer subtítulo para toda essa mierda. Pedimos un famoso queijo. Estaba muy buen precio, casi 7 reales. Es muy rico el queso este de la parrilla. Y recién pasó una persona que estaba vendiendo azaí, nos mostró cuál era la fruta con la que se hace el azaí. Lo que no podemos entender es, los chicos acá están comiendo azaí y acá está el queso. O sea, Coloca no subtítulo. O que importa é ser feliz. Todo va para el mismo lugar y va a salir una cosa sola, siempre. nos pedimos un pastel, algo que es bastante típico acá. Pedimos un pastel de queso, sale 15 reales. Es como una empanada frita gigante.